Hola, ¿qué tal? Como dijimos, vamos a terminar con este módulo 4, nuestra guía práctica de microbiología de aguas, una capacitación por demás de completa e interesante, y vamos a analizar aquí específicamente la microbiología de todos los ecosistemas acuáticos que nos presenta la naturaleza: ríos, arroyos, embalses, lagos, lagunas, mares y océanos. Y finalmente vamos a hacer un pequeño raconto de las principales enfermedades que nos transmite el agua, sobre todo en su parte bacteriana. Desde ya, espero que con gusto nos acompañen como siempre. Muchas gracias. En esta primera placa podemos ver, dentro de lo que significan los ecosistemas acuáticos, un cuadro que nos muestra, por un lado, el tipo de nutrición a la cual se somete ese zooplancton, ese fitoplancton que habita en los cursos de agua en la naturaleza. Y por otro lado tenemos la fuente de energía, de donde obtienen su energía particular cada uno de ellos, los donadores de electrones, la fuente de carbono y los ejemplos que cada uno tiene. En la columna de los llamados quimiolitoautótrofos o quimioautótrofos encontramos que la donación de electrones y la fuente de energía se obtiene sobre todo del ácido sulfídrico, de los compuestos de amonios, amonios cuaternarios, nitritos, nitratos, etcétera. La fuente de carbono, como dijimos, en este caso y en el siguiente, son los dos inorgánicos del dióxido de carbono. Y dentro de los ejemplos están bacterias nitrificantes, muchas bacterias llamadas arqueas, que son bacterias primitivas, mientras que en el segundo grupo, los fotolitoautótrofos o fotoautótrofos obtienen la energía de la luz por fotosíntesis, a través de compuestos inorgánicos como los compuestos azufrados, son donadores de electrones. La fuente de carbono, como dijimos, es el dióxido de carbono, fuente inorgánica, y en este grupo hallamos los organismos fotosintéticos, cianobacterias, las algas y demás. Los fotótrofos son aquellos microorganismos que utilizan luz para fabricar ATP o adenosín trifosfato, sintetizando nueva materia orgánica que, además del carbono, contiene nitrógeno, azufre, fósforo, hierro como principales elementos. Los fotótrofos oxigénicos en suspensión libre en el agua se llaman fitoplancton e incluyen a las algas y a las cianobacterias que viven dentro del curso de agua. Los que están adheridos al fondo o a los lados de un lago o corriente son las llamadas especies bentónicas, de allí la bentonita. Y los procariotas fotosintéticos anoxigénicos pueden también fijar el dióxido de carbono y formar materia orgánica, pero no forman oxígeno. De ahí su nombre, anoxigénicos. Y un poco mostrándoles lo que antes estábamos eh, comentando en la placa anterior, tenemos este dibujo, esta imagen, que nos representa, por un lado, el agua, por otro lado, el suelo. Dentro de cualquier ecosistema acuático, ese suelo formado por sedimentos, sobre todo anóxicos, ahí vamos a tener metanógenos, acetógenos, bacterias sulfato reductoras, bacterias denitrificadoras y bacterias fermentadoras. Sobre el agua
vamos a tener a su vez una zona fótica que llamamos a todos los fotótrofos oxigénicos, es decir, los que están más en superficie, en contacto con la luz, con el oxígeno, y una zona óxica que vamos a tener sobre todo presencia de anaerobios y anaerobios facultativos, es decir, aquellos microorganismos que viven únicamente en ausencia de oxígeno, como aquellos que están ambiguos, es decir, viven en ausencia de oxígeno o con presencia de muy baja cantidad de oxígeno. El material orgánico que se sintetiza por estos fotótrofos junto con toda la materia orgánica alóctona, es decir, la que penetra en este ecosistema desde el exterior, contaminación, sustancias residuales, etcétera, impulsa todas las actividades de catabolismo que tienen los organismos heterótrofos. A continuación, esa materia orgánica se va a oxidar a dióxido de carbono mediante la respiración o fermentación, y si están presentes y metabólicamente activos en este ecosistema, los organismos obtienen energía de los donadores de electrones inorgánicos como hidrógeno, hierro, azufre, amonios, contribuyendo a la síntesis de nueva materia orgánica a través de esa actividad propia que tienen como autótrofos. Ahora bien, ¿a qué se da de llamar contaminación antrópica? Primero, es una contaminación que tiene que ver con el ser humano, a través de, en primer lugar, minería, produciendo residuos líquidos y sólidos que por filtración destruyen lo que tiene de importante o de trascendente cualquier suelo, contaminándolo. Y a través de los basurales, sobre todo basurales a cielo abierto, estas basuras, estas sustancias de desecho del ser humano, penetran y filtran a través del terreno, deteriorándolo todo por lixiviación, tanto en las basuras orgánicas como en los residuos inorgánicos. Por lixiviación se va contaminando, se va destruyendo esa capa fértil que es el suelo, y esa contaminación antrópica llega hasta los cursos de agua inferiores, las napas freáticas, y por ende se contaminan con todo lo que hemos visto, sobre todo metales pesados, bacterias, parásitos, etc. Sabemos que, como ya hemos dicho también, que la descarga de esos efluentes domésticos es una de las principales fuentes, por lo menos puntuales, de la contaminación de los ecosistemas acuáticos, porque presenta una gran cantidad de materia orgánica lábil, así como nutrientes, microorganismos patógenos, etc. La contaminación de origen cloacal es un riesgo importantísimo y alto para la salud humana. No obstante, la mayoría de los ríos presentan elevada cantidad de indicadores de contaminación cloacal, tanto en sedimentos como el agua. Dijimos que estos sistemas tienen la posibilidad, afortunadamente, de autodepurarse de manera natural mediante la descomposición de la materia orgánica y la remoción de contaminantes por actividad microbiana. En este dibujo lo que podemos ver es, por un lado, el ingreso de la materia orgánica, así también como el aporte hidrológico que puede dar el curso de agua en sí con efluentes, las lluvias, etc. Pero también tenemos pérdidas por evaporación, por consumo. A todo esto, la acción de la luz en la fotosíntesis de los distintos microorganismos que habitan este ecosistema acuático. Por otro lado, ya dentro de la masa de agua encontramos
por un lado, materia orgánica que forma el sedimento. Por otro lado, tenemos materia orgánica disuelta, nutrientes, las bacterias heterótrofas, el zooplancton, el fitoplancton, las algas, que conforman un micro ecosistema, si se quiere, que está en relación directa como cadena autótrofa de los peces. Es decir, el alimento que tienen los peces dentro de este ecosistema. Y a su vez, las flechas laterales que nos indican, por un lado, la salida hidrológica que puede tener por flujos superficiales o subsuperficiales por filtración este curso de agua, como así también entradas de origen geológico que, como veíamos, podía darse por lixiviación de sustancias contaminantes, como el deterioro normal que pueden tener, por ejemplo, las piedras o los componentes minerales que forman este curso de agua. Y esta imagen que colocamos aquí me parece muy didáctica, muy importante para explicar lo que antes decíamos de que afortunadamente un ecosistema acuático como un río, un curso fluvial, puede autodepurarse, por supuesto, dependiendo de su demanda bioquímica de oxígeno, de la cantidad de residuo y materia orgánica que puede tener, etcétera. ¿Y cuánto es el tiempo? Bueno, el tiempo requerido depende, como dijimos, del grado de contaminación y de las características del ecosistema. Aquellos ríos que tienen aguas rápidas y turbulentas, que mezclan oxígeno eh, en todo este curso que tienen hacia el mar, se autodepuran en menor tiempo que las aguas lentas. No obstante, aunque el río mezcle ese oxígeno debido al flujo rápido y a las turbulencias, puede tener una pérdida o déficit de oxígeno también notable porque puede tener aportes orgánicos elevados. Por lo tanto, su carga bacteriana va a ser mayor. Por supuesto que a medida que ese curso sigue su camino al mar, si ya no tiene más volcamientos residuales, se va autodepurando y su concentración de oxígeno llega a la normalidad. Si en cambio el río tiene un curso lento y existen en su curso muchas entradas de contaminación, la capacidad de autodepuración se supera y las condiciones aeróbicas se revierten directamente formando un curso anaeróbico como el riachuelo en Argentina, sin posibilidad de vida animal. Y acá lo tenemos en este cuadro bien determinado. Los tipos de organismos que habitan el curso, el volcamiento de sustancias contaminantes, las partes por millón de oxígeno disuelto que caen abruptamente cuando esta sustancia orgánica contaminante ingresa, a su vez la elevación de la demanda bioquímica o biológica de oxígeno, que irá decayendo al mismo tiempo que la curva ascendente de la cantidad de oxígeno disuelto asciende a medida que el curso de agua se autodepura, abandonando esa zona séptica y volviéndose a limpiar, entre comillas, río abajo. Sanidad y calidad del agua. Evidentemente, no es práctico analizar el agua referida a cada organismo que pueda estar o no presente. Por lo tanto, lo que utilizamos, como en microbiología de alimentos,
como en monitoreo ambiental en una planta de alimentos, son los llamados microorganismos indicadores, cuya sola existencia nos va a señalar o nos va a delatar una posible contaminación con patógenos. Los indicadores de contaminación deben cumplir a su vez distintos requisitos, como deben ser fáciles de aislar creciendo en el laboratorio, deben ser relativamente inocuos para el hombre y animales y deben estar presentes en el agua relacionada, es decir, tanto cualitativamente como cuantitativamente, con otros microorganismos patógenos de aislamiento más difícil. Hay 3 bacterias que califican en agua, que son las que analizamos. Por un lado, los que ya vimos, coliformes fecales, que nos indican contaminación fecal. Por otro lado, los aerobios mesófilos totales, que determinan la efectividad del tratamiento de un agua X. Y por último, pseudomonas, que señalan deterioro en la calidad del agua o una recontaminación de la misma. Siguiendo con este tema, desde el punto de vista bacteriológico, ¿cómo podemos definir la potabilidad del agua? Investigando bacterias mesófilas, aerobias, coliformes totales y coliformes fecales. De esta manera nosotros inferimos esa calidad sanitaria del agua que estamos analizando. Hay una gran sensibilidad de los aerobios mesófilos a los agentes de cloración. Por ende, se ubican como indicadoras de esa eficacia del tratamiento en la potabilización del agua problema. Recordamos nuevamente las coliformes que habitan tracto intestinal de mamíferos y aves, fermentando lactosa a 37 grados, y cuyos géneros más representativos son Escherichia klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Edwardiella, etc. Todas existen como saprófitas de manera independiente o como microorganismos intestinales, excepto Escherichia, sobre todo Escherichia coli, cuya origen es solamente fecal. Esto nos lleva a distinguir entre coliformes totales, grupo que incluye a todos los coliformes de cualquier origen, y coliformes fecales, que fermentan lactosa, que son exclusivamente intestinales y que solamente desarrollan a 44,5-45 grados centígrados en un cultivo de 24 horas. También es importante aclarar, y muchas veces no se le da la importancia que esto tiene, el agua para riego, porque sin ahondar en temas que tienen que ver con enfermedades de transmisión alimentaria, con buenas prácticas agrícolas y demás, el agua para riego tiene tanta importancia o más que el agua que bebemos, porque no solamente prima la parte microbiológica, sino la toxicidad que puede conllevar que transporte iones específicos como boro, cloro y sodio que se van a absorber por esos vegetales que nosotros estamos cultivando. Entonces, es importante esto, es importante saber si tienen o no carga importante, valga la redundancia, de coliformes fecales, sobre todo. No nos olvidemos que hay tratamientos de purines o desechos de animales, como vamos a ver en la placa siguiente, que se utilizan abonos orgánicos para cultivos, pero bueno, el agua para riego debe ser tratada en consecuencia si queremos evitar, por ejemplo, enfermedades de transmisión alimentaria que tengan que ver
con hongos, con bacterias, con virus y sobre todo con parásitos. Entonces, bien, como vemos, los efluentes pecuarios de cualquier producción, ordeñe, vaca, o sea que tengamos vacas para ordeño, feedlots, animales a campo, etcétera, vamos a tener excretas, orina, materia orgánica, nutrientes, pero también vamos a tener microorganismos patógenos, el agua de lavado de instalaciones, restos de leche, detergentes, etcétera. Esto nos da una alta carga orgánica, una alta carga de sólidos, de microorganismos, pero además puede haber colonización de microorganismos mesófilos provenientes del ambiente, que si no son tratados convenientemente puede afectar no solamente a aquellos cultivos que nosotros estamos abonando, entre comillas, sino en el caso que, por ejemplo, hagamos una distribución, como muestra la fotografía, en una pradera que sea de alimentación para ganado de cría, recría, engorda, etcétera, no olvidar que estos desechos que no son tratados o se tratan insuficientemente pueden terminar afectando los cursos de agua subterráneo, los suelos y en definitiva la salud, no solamente humana, sino de los animales que están pastoreando allí, por ejemplo. Y obviamente no hemos querido entrar, por eso les digo, no tiene que ver esta charla, este conversatorio, esta capacitación sobre temas que hagan a las buenas prácticas pecuarias, a las buenas prácticas agrícolas y demás, sino enfocarnos en el deber hacer para evitar contaminaciones de cursos de agua cruda, dulce, que, como vimos, es un bien escaso y que necesitamos para la vida. Entonces, todo esto está íntimamente relacionado. Ahora vamos a abordar el tema de ríos y arroyos. Sabemos que desde la antigüedad los ríos han sido los lugares en donde las personas, los seres humanos, no solamente descargan desechos, lo usan como baños, como sanitarios, tanto ellos como los animales se usaban para higiene personal, higiene de prendas, etcétera. Debido a la escasa cantidad de gente que vivía antes en el mundo y a los grandes cursos de agua, bueno, uno infería que no había tanta contaminación o que la misma era autodepurada en poco tiempo. Ya sabemos que grandes volúmenes de agua con grandes corrientes pueden originar, y de hecho lo hacen, una gran regeneración de ese mismo curso de agua. Pero normalmente vemos que pequeñas poblaciones no solamente hacen vertimientos residuales de aguas grises o aguas negras a los cursos de agua, sino que también se abrevan de esos mismos cursos de agua. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de manejo que, aunque parezca mentira, países subdesarrollados hoy en día, como vimos en el primer módulo, están sufriendo de estos problemas. La contaminación de los ríos es una problemática tremendamente actual, más de lo que ustedes se puedan imaginar, porque lamentablemente, como dijimos, los tratamientos de efluentes son escasos, a veces inexistentes, o se hacen de una manera muy simple y casi sin tratamiento. ¿Cuáles son los elementos que constituyen a un río? Por un lado, la pluviometría y por otro lado, la cuenca vertiente. El primero, la pluviometría, se refiere al agua que se filtra por los ríos. Los
tanto los ríos principales como sus afluentes. Y la cuenca vertiente recolecta el agua proveniente de lluvias fluyendo de la zona de mayor altitud a la más baja. Por ende, los ríos, por lo general, los podemos o se pueden identificar con tres tramos, que son un curso alto, el cual comprende un tramo de mayor cercanía a donde el río nace, sobre todo, por ejemplo, en las zonas serranas o en las zonas montañosas. El agua que traslada es escasa, sin embargo atraviesa territorios de elevadas pendientes, por lo que la velocidad es mucho más rápida y por lo tanto también es más rápida la erosión, que es una actividad sumamente importante porque cuando ocurren grandes precipitaciones se arrastra tierra, se arrastra piedras, se arrastra mucha materia orgánica. Llegamos así a lo que llamamos curso medio, que es un tramo en el cual el agua va a recorrerlo de manera mucho más lenta, porque el terreno ya tiende a ser más plano. El curso puede alterarse con algunas curvas que se llaman meandros. Como dijimos, en estos lugares el río principal puede recibir agua de otros más pequeños o afluentes, incrementando su caudal, sobre todo en épocas lluviosas. Y finalmente tenemos el curso bajo, que vamos a ver una zona en donde las aguas se desplazan y avanzan lentamente por zonas de escasa pendiente, llegando a su desembocadura, es decir, al último tramo del río, que puede ser en un río mucho mayor o directamente al mar o al océano, donde se produce la sedimentación de materiales inorgánicos como por ejemplo la arena. Y aquí en este dibujo lo vemos claro. El curso alto, donde prácticamente el subsuelo es granito, granito puro, eh, con algo de caliza y algo de pizarra, que están presentes únicamente estas dos últimas en su curso medio. Y finalmente tenemos el curso bajo, formado principalmente por aluviones y arcilla, como ya dijimos. Muy bien, entonces, ¿qué tipo de contaminación es dable ver o esperar ver en ríos? Por supuesto, hablando de ríos que atraviesan zonas pobladas, zonas urbanas, fabriles, industriales, etcétera. Dos tipos importantes. Según el modo, la contaminación difusa y la contaminación puntual. Acá está bien especificada en estas imágenes. La difusa no tiene un origen claramente definido, no tiene foco emisor concreto, puede relacionarse con la contaminación natural, un curso de agua, por ejemplo, como veíamos en el río Colorado en el primer módulo, donde hay un gran uso, una sobreexplotación de ese curso de agua, a su vez una gran contaminación en todo su trecho, todo su recorrido, y aparecen estas imágenes de algas verde azuladas, bacterias cianófilas, que hacen que prácticamente el río no tenga capacidad de autodepuración. Mientras que en la contaminación puntual hay un foco emisor determinado y afecta una zona concreta. Por ejemplo, vertido de aguas residuales de una planta de tratamiento de efluentes de una gran ciudad, vertidos industriales de fábricas de distinto tipo, sea materiales orgánicos, inorgánicos, frigoríficos, fábrica de pinturas, etcétera. Y como resumen, volvemos a repetir lo que ya hemos visto a lo largo de toda esta capacitación. En un ecosistema acuático, ¿de qué origen podemos esperar
tener las aguas residuales? Bueno, origen doméstico, industrial, agropecuario, recreativo, etcétera. Por eso hay tres definiciones bien concretas de cada agua residual. Por un lado, la doméstica, agua residual doméstica, que es el producto de la utilización del líquido en distintas actividades de un hogar, de una residencia, de establecimientos comerciales, etcétera, que vienen a su vez formado por las aguas negras, que son las que transportan las heces, la orina y los desechos orgánicos que vienen de un baño común y corriente. Las aguas grises son aguas jabonosas que pueden o no contener grasas provenientes de duchas, tinas, lavamanos, lavaplatos, lavadero de autos, etc. Esta subdivisión es común de ver en el mundo desarrollado. El agua gris puede utilizarse en el riego de plantas y reciclada en el uso de inodoros, donde se transforma en agua negra. Por otro lado tenemos el agua residual municipal o urbana, que se canaliza en los núcleos urbanos, que se emplean en usos domésticos, como todo lo que nombramos anteriormente, y pueden tener además residuos provenientes de arrastres de aguas pluviales o actividades industriales urbanas. Cabe destacar que dentro del agua residual municipal o urbana se supone que estas aguas negras barra grises que puede centralizar este municipio ha tenido, antes del volcamiento total, ha tenido un tratamiento de efluente como corresponde. Y por último tenemos el agua residual industrial, que proviene de procesos productivos industriales, que a su vez puede llevar contaminantes tóxicos que dependen de la naturaleza de la industria. Si es una industria frigorífica, llevará orgánica; si es una industria de pinturas, llevará metales pesados, y así sucesivamente. Se supone, vuelvo al supuesto, de que la industria hace un correcto tratamiento de efluentes antes de su volcamiento final al curso de agua. Volviendo a un tema que ya hemos visto, nuevamente recordamos que los coliformes son microorganismos que nos van a indicar procesos contaminantes recientes de un cuerpo de agua X. Los fecales son termotolerantes. Acuérdense que se pueden cultivar a 45 grados centígrados. Crecen fuera del intestino, se potencian a través de la presencia de materia orgánica, pH, humedad, etc. Los coliformes totales crecen en cambio a 37 grados. Las que normalmente encontramos en el agua pueden ser las entéricas, las que se hospedan en el tracto gastrointestinal de las personas y se eliminan por la materia fecal. Y cuando llegan al agua, no olvidar que se disminuye la capacidad de reproducirse porque encuentran condiciones ambientales muy diferentes. Por eso son indicadores para saber si tenemos contaminación fecal en el corto plazo, es decir, si ha habido reciente o si viene de larga data. También hacemos un recordatorio con respecto a los enterococos o Streptococcus fecalis, en donde existen varias especies presentes en la materia fecal de personas y animales de sangre caliente. Revisten importancia en cuanto a la contaminación provoca problemas con el bienestar de los individuos,
como dijimos, están presentes en todo tipo de organismos de sangre caliente y nos van a dar lo que llamábamos la contaminación fecal a largo plazo. Es decir, cuando encontramos Streptococcus fecalis o Enterococcus dentro del análisis de agua, podemos inferir que esta contaminación viene desde hace tiempo y quizá no es tan focalizada del día de la fecha, como puede ser encontrar, por ejemplo, coliformes fecales como Escherichia coli a 45 grados. Dentro de estos ecosistemas acuáticos, sobre todo ríos, arroyos, etcétera, encontramos flora que no es bacteriana, sino es parasitaria unicelular. Es decir, son parásitos unicelulares semejantes a las células bacterianas, algunos un poco más grandes, y dentro de los cuales encontramos a Giardia por un lado o Giardia y el Cryptosporidium, que en los últimos años ha habido una gran importancia sobre estos dos malos de la película en la parte parasitaria porque se consideran patógenos emergentes. Y los estudios a nivel de laboratorio es tratar de conseguir procedimientos de desinfección que sean exitosos frente a la posibilidad de encontrar estos patógenos emergentes en el agua de red común, sobre todo en su estado de quistes. El estado de quiste, no olvidemos que es el de mayor resistencia que tienen como si fueran esporos de hongos. Pasando al tema de embalses, lagos y lagunas, tenemos aquí una imagen muy clara de lo que es hoy nuestro lago San Roque, aquí en la provincia de Córdoba, ubicado en la zona serrana de Villa Carlos Paz, en donde hay un gran afloramiento de bacterias cianóticas y algas verdes que nos dicen que hay una demanda bioquímica o biológica de oxígeno muy alta por la gran cantidad de contaminación orgánica que tiene este espejo de agua. Como otros, los indicadores de la calidad bacteriológica de estos cuerpos hídricos se forman, como dijimos, y volvemos a repetir, coliformes totales, coliformes fecales, Streptococcus fecales, etc. Son grupos, no son aquellos que ocasionan sobre todo enfermedades en los bañistas, sino que son contaminantes porque en definitiva van a ser responsables de transmisión de enfermedades y sobre todo en aquellas personas o rangos etarios que son vulnerables como niños, ancianos y sobre todo inmunos comprometidos. Son personas que si están en contacto con estos indicadores, su nivel de defensa es muy bajo y por ende podemos tener algún tipo de problema causado justamente por estas bacterias. Referente a mares y océanos, ya tenemos ecosistemas distintos. ¿Y por qué? Primero porque tienen una tremenda superficie dentro de nuestro planeta. No olvidemos que el 75% de la Tierra está cubierta de agua, que en su mayoría, 97%, es agua salada que forman mares y océanos. Es decir, aquí ya tenemos un tema que es la concentración de cloruro de sodio, por lo cual vamos a esperar flora contaminante de otro tipo. Y aquí podemos ver en este dibujo cómo algas unicelulares llamadas cocolitofóridos son protistas,
forman el filo Apoptyphyta, son fitoplanctónicos, se distinguen por cubrirse de placas o escamas, sobre todo formadas por carbonato cálcico, llamado cocolitos, que son microfósiles importantes. Se presentan en la zona fótica del océano, es decir, esa zona que está casi en contacto con la superficie, y debido a su tamaño microscópico y extensa distribución, son muy importantes en la estratigrafía que forman los subsuelos y los suelos marinos. Por supuesto, son indicadores muy sensibles a los cambios de temperatura y a los cambios en la salinidad de los océanos. Por eso, cuando se investiga el nanoplancton calcáreo de los mares, bueno, es importante analizar estos cuerpos para saber cómo ha sido este ciclo que nos muestra este dibujo de la eliminación del dióxido carbono de la atmósfera por absorción de estos microorganismos, algas unicelulares, que lo incluyen en su interior y de esa forma provocan su hundimiento. Cuando hay una alteración en la salinidad del agua o en la temperatura, bueno, ahí empiezan los problemas y esta autodepuración que tienen los mares y océanos no se produce en tiempo y forma. Esto es uno de los problemas que trae aparejado el cambio climático. Vemos aquí una fotomicrografía o microfotografía. Ustedes pueden ver aquí abajo la magnitud, que es de 2 milimicras. Esta línea blanca que se encuentra en el inferior, en un microscopio electrónico 8000 por, donde podemos ver el fondo marino con estos microorganismos calcáreos de los que hablábamos anteriormente. Ahora bien, dentro también de estos ecosistemas marinos tenemos las famosas algas pardas y las algas verde azuladas. Las algas pardas son, como vimos que hay algas unicelulares, estas ya son pluricelulares, ya se ven a simple vista, tienen tejidos diferenciados, tienen toda una intrincada fisiología con tubos que son capaces de transportar agua y productos de fotosíntesis, también pigmentos con clorofila que le dan su color característico pardo, y de alguna manera también están presentes en esa cadena trófica importante, no solamente como alimento para las especies marinas, sino para hacer todo un desarrollo fotosintético que interviene en la autodepuración que tienen estos cuerpos marinos. Y por supuesto, están, como no, influidas por la temperatura y por la salinidad del agua. Por otro lado, tenemos las llamadas algas verde azuladas, que comprenden tanto bacterias como sustancia vegetal capaz de realizar fotosíntesis oxigénica, es decir, como si fuera una planta normal en la tierra, pero en el agua y fundamentalmente en ambientes marinos. Son las únicas procariotas que llevan a cabo este tipo de fotosíntesis en el mar. Algunas son heterótrofas, como descomponedoras, con metabolismos mixtos, y comparten con ciertas bacterias el uso del nitrógeno atmosférico como fuente de nitrógeno. Es importante porque han sido las primeras en realizar variantes de fotosíntesis
que determinan a su vez evolución de la biosfera terrestre. Es decir, la vida, por la teoría de evolución de Darwin, viene de los mares y océanos. Por lo tanto, estas algas verde azuladas, al rehacer su proceso de fotosíntesis como las plantas que conocemos normalmente, son el primer eslabón por el cual se forman plantas en la biosfera terrestre y empiezan a su vez su evolución. En este primer paso, es decir, la fotosíntesis en el mar ha sido la precursora de toda la fotosíntesis terrestre, como digo, según la teoría darwiniana de la evolución de las especies. También en estos ecosistemas marinos tenemos los dinoflagelados, que son microscópicos, que son casi siempre unicelulares, clasificados como protistas, constituyen la famosa marea roja que puede darnos enfermedades de transmisión alimentaria tóxica a través de ser ingeridos por moluscos que a su vez alimentan al ser humano. Bueno, cuando se produce la famosa marea roja, hay que evitar el consumo de esos moluscos porque traen implícita una toxicidad a través de estos dinoflagelados. Por supuesto, como ven en esta fotomicrografía, tienen flagelos que permiten la locomoción, integran además el fitoplancton marino, como dijimos, son cosmopolitas. El tamaño puede oscilar entre 50 y 500 micrómetros. Son llamados microplancton. Se dividen en dos grandes grupos, por presencia o por ausencia de placas de naturaleza celulósica en la pared celular y contribuyen a formar ese núcleo tan indispensable para la alimentación marina de casi todas las especies. Por último, como vemos en la imagen, están las diatomeas, que también son algas unicelulares, que actualmente se clasifican en alrededor de 20.000 especies vivas, que son tremendamente importantes dentro de la cadena alimenticia. Como vemos en esta microfotografía o fotomicrografía, son unicelulares, pueden existir también en formas de filamentos, en formas de cintas, abanicos, etc. Y su característica especial es que se hallan rodeadas de una red o bulla orgánica de sílice llamada frústula, por la cual se adhieren y se alimentan. Sintetizando un poco lo que ya hemos visto, aquí tenemos, por ejemplo, una flora interesante que puede no solamente tener resistencia antimicrobiana y ser patógenos de los productos marinos, peces, mariscos, etc., sino que además pueden vivir como halófilos, es decir, resistentes a la gran concentración salina que hay en mares y en océanos. Dentro de estos están los vibrios, Vulnificus, el Paremolithicus, el Staphylococcus aureus, la salmonela, listeria, vibrios, hepatovirus, norovirus o virus de Norwalk, entre otros. Y en la última parte de este último módulo vamos a ver aquellas enfermedades de transmisión alimentaria que el agua puede transmitir, ya sea por patógenos normales o por patógenos emergentes. Acompáñennos, por favor. Con respecto a la salmonela, prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que la salmonelosis es mucho más grave porque tiene un promedio de incubación más largo, pero ya hay
a veces en problemas no solamente en niños y ancianos, sino en personas adultas sanas, que pueden llegar hasta la muerte, porque si esa persona está por alguna causa inmunodeprimida o su cuadro no es tomado a tiempo, la salmonelosis es un cuadro muy complicado. Se estima que en el mundo ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 muertes en países en desarrollo. Esto es un dato último de la Organización Mundial de la Salud. Shigella rápidamente es lo mismo que hablábamos de salmonela, es extremadamente contagiosa y la Yersinia enterocolítica es lo mismo. Ustedes tienen toda la sintomatología digestiva, el problema de la contaminación cruzada, de la falta de higiene. Como ven, se repiten. Los actores podrán cambiar de nombre, pero digamos, la película es siempre la misma. Esta Yersinia es aparte una zoonosis emergente. Quiere decir que no se conoce prácticamente ya en los países en desarrollo, pero aquellos que estamos todavía como países emergentes, también tenemos emergentes estas enfermedades. Por lo general es oportunista, pero el 90% de los casos puede ser enterocolítica y sobrevive y se multiplica a bajas temperaturas. Eso también. El vibrio cólera. Bueno, todos se acordarán de los brotes de cólera que hemos tenido por esta parte del mundo, sobre todo de México hacia Argentina, durante los años 90. Y bueno, qué decir que es una de las enfermedades más antiguas del hombre. Ya en la época de Hipócrates se ponía de manifiesto este tipo de enfermedad que se transmitía por el agua. Y el impacto de la enfermedad en una comunidad se compara con la hambruna o con una guerra, porque realmente no afecta a todos por igual. Verdaderas pandemias ha habido en el mundo, por ejemplo la primera documentada durante el 1817 a 1823. Roberto Koch ya en el 1885 lo identificaba y lamentablemente, como dijimos, desarrolla en un medio acuático, no desarrolla pH menor a 4 y lamentablemente en aquellas comunidades donde no tienen la posibilidad de tener agua potable o consumir agua corriente como nosotros, bueno, están en serio riesgo. Aquí ya lo importante es, si no utilizamos agua potable, lavar correctamente con agua clorinada o con vinagre, agua con vinagre, todo lo que sean frutas, verduras y cocinar adecuadamente los productos que sacamos del río o el agua misma que bebemos del curso de agua, ¿no? Con esto entonces finalizamos no solamente el módulo 4, sino la capacitación, el curso, este conversatorio sobre microbiología de aguas, que esperamos sea de utilidad para ustedes, lo hayan podido aprovechar, así como nosotros el poder habérselo brindado. Y les agradecemos la participación de todos y de cada uno. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena jornada.